Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, vamos a colocar hoy un nuevo libro en nuestra biblioteca real e imaginaria de libros de pensamiento judío, de filosofía judía, en nuestro anaquel, son varios los anaqueles, y el de hoy es un libro fundamental para abordar en sus determinaciones más importantes eh, lo que sería variables, sesgos que nos permitan identificar lo que podría ser llamado una tradición filosófica judía. Y por supuesto, eh, esto atañe a la filosofía judía antigua, la filosofía judía medieval y la filosofía judía moderna, pero sobre todo nos exige estar en condiciones de señalar algunos aspectos distintivos de lo que habría significado, entre comillas, una filosofía judía. Eh, esta empresa estuvieron comprometidos muchos filósofos, algunos dedicados a la filosofía contemporánea, André Neher, Levinas, Yankelevich, muchos medievalistas, Ines, Wolfson, el propio Leo Strauss, y estudiosos de la filosofía antigua, Momigliano, etc. El libro que vamos a colocar hoy en nuestro anaquel es un libro eh, que provee, que nos acerca un marco para poder ir, por lo menos, conjeturando eh, algo cerca de esta cuestión. El libro es, eh, lleva por título en inglés, leo su título en español, Religiones filosóficas de Platón a Spinoza, y como subtítulo Razón, Religión y Autonomía, y está escrito por Carlos Frankel y editado por la editorial Cambridge, por Cambridge University Press. En el año, me fijo el año, en el 2012 fue la primera edición, y la que yo ahora tengo en mis manos es una edición del 2013. Precisamente este libro se ubica en la estela amplia que no solo intenta dar algunos sesgos clarificadores sobre el pensamiento judío, sino que lo pone en un marco mucho más general de aquí llama el autor, acuña una noción, nos propone una noción, que es la de religiones filosóficas, que permite pensar, como decía, no solo la tradición filosófica judía, sino otras religiones filosóficas, otras tradiciones filosóficas, de una manera mucho más clara y novedosa y precisa. Eh, para comenzar, el texto de Carlos Frankel eh, propone una tesis que tiene que ver con una cuestión de la historia de la filosofía de los conceptos, que tiene que ver con la secularización.
tiene que ver con el pasaje, la ruptura, la continuidad entre la razón y el mito o las religiones. Esta cuestión es clave, si no la más importante, tiene que ver con la autocomprensión de las tradiciones ilustradas, racionalistas, antirreligiosas, como portadoras de la racionalidad a partir de su oposición a las tradiciones míticas, en algunos casos religiosas. Es decir, la propia identificación de la racionalidad incluye la negación o la oposición a las tradiciones religiosas supersticiosas o mitológicas. Por supuesto que este esquema tiene una historia de rechazo, de impugnación, desde, no sé, por pensar un ejemplo, Dodds escribió un texto demostrando que la pureza del logos, del nacimiento de la filosofía del logos, estaba de alguna manera ya atravesada, había una porosidad, había una afectación del pensamiento mítico en el seno mismo del pensamiento racional. El pensamiento racional ya estaba afectado, estaba contaminado por el pensamiento mítico. Desde aquel texto de Dodds famoso hasta las conversaciones entre Ratzinger, entre el Papa Benedicto y el filósofo Habermas, el problema de la religión y la racionalidad o los orígenes de la razón, pasando por Santo Tomás de Aquino, ha sido quizás el tema más importante dentro del estudio del pensamiento de las tradiciones filosóficas y religiosas. En este sentido, el libro de Carlo Frenkel, en mi opinión, constituye un aporte fundamental, porque para desmontar esta aparente antinomia entre pensamiento, o esta antinomia postulada entre pensamiento racional y pensamiento religioso, apela a reponer una tradición, podríamos decir una tradición caché, una tradición oculta, una tradición que hay que reconstruirla. No se articula a partir de la oposición de razón o racionalismo y religión, sino que por el contrario, la entrama, yo creo que a partir de la idea de perfección intelectual. Es decir, de una manera, quizás aunque el autor no lo dice, pero me atrevo a decir, recoge cuestiones que vienen de una tradición de Adot, es decir, del modo en que los sujetos se subjetivan a través de prácticas espirituales, que incluyen un nivel epistémico, que incluyen lo cognitivo, estas prácticas espirituales, y el propio Foucault, en sus seminarios últimos, reuniendo las prácticas espirituales con
los grados de perfección personal con el conocimiento, la epistemología, las ontologías regionales, permite volver a producir un encuentro entre las tradiciones religiosas y el pensamiento filosófico. Es decir, la idea de perfección intelectual, que por supuesto nuestro autor la va a descubrir sobre todo en Maimónides y en Ibn Rushd, en el filósofo musulmán Averroes, va a trabajar esta idea de que la adecuación de la conducta humana a las prescripciones de la religión, entendía la religión como las leyes que prescriben conductas y al mismo tiempo vincularse a la naturaleza de Dios en un mismo movimiento, son un mismo camino de perfección racional, de perfección personal y de conocimiento racional del mundo. Esta manera de volver a unir bien de un hilo, que es el que reconstruye brillantemente, de una manera realmente brillante, Carlo Frenkel, en nuestro libro, Las religiones filosóficas de Platón Spinoza, va, como dijimos, de Maimónides, Averroes, a Spinoza, haciendo una lectura muy novedosa a partir de este esquema que presenté recién, sobre todo de un Spinoza que él marca muy bien en un giro con posterioridad a 1665 y a partir de la correspondencia de Spinoza con Henry Oldenburg, donde Spinoza va a encontrar en el cristianismo, o va a leer el cristianismo como esta religión filosófica, nuevamente, igual que en Spinoza, igual que en Averroes, descansa sobre la noción de perfección, ¿no? Una perfección intelectual que, del mismo modo que nos acerca a Dios, supone una perfección personal y un conocimiento de la naturaleza divina y por tanto de nuestra propia naturaleza. Y esta línea también se extiende hasta Moses Mendelssohn, por supuesto, y sus discusiones con Lessing, sus discusiones con el Círculo de Berlín Ilustrado, para volver a unificar la religión, la razón, de nuevo como a través de la idea de la perfección, idea que repito que como un quiasmo articula el ejercicio espiritual, entendido como un modo de subjetivación, el conocimiento racional del mundo, el conocimiento en general, el orden de la aquiescencia, la aceptación, la adecuación a un orden social, etcétera, etcétera. Si bien hay en todo esto, uno podría quizás encontrar una semejanza o el acercamiento a algunas intuiciones del filósofo judío Leo Strauss en relación a la adecuación e inadecuación del filósofo
la ciudad y la religión como una instancia no separada de la racionalidad, sobre todo el racionalismo medieval o la racionalidad medieval. En nuestro autor, en Carlos Frenkel, esta perspectiva no es conservadora. Por el contrario, de lo que se trata es encontrar nuevos elementos que permitan articular de un modo no conservador las religiones filosóficas como modos de o posibilidades de articular la racionalidad o descubrir tradiciones de racionalidad y religión o espiritualidad a través de la noción de perfección personal. Finalmente, decir algo del autor y del libro, del objeto, del artefacto. El libro, como dijimos, es un libro editado por la editorial Cambridge University Press y el profesor Carlos Frenkel es profesor actualmente en la Universidad de McGill, Montreal, en Canadá, en estudios judíos. Es profesor en Oxford, es un experto en Spinoza, es un experto en filosofía medieval. Estudió en Berlín y en Jerusalén, pero creció en Alemania y en Brasil. Y uno de sus primeros libros, creo que está escrito en hebreo, se llama De Maimónides a Samuel ibn Tibón, editado por Magnus Press en el 2007. Era un libro muy interesante, muy retador, muy desafiante, muy provocador en el mejor de los sentidos, editado en español, que no es el que comentamos hoy, no es el que colocamos en nuestro anaquel hoy, que se llama Enseñar Platón en Palestina, filosofía en un mundo dividido, editado por Editorial Ariel de España. Después editó en el 2009 un libro muy interesante llamado Tradiciones del Maimonidismo, o de Maimónides, editado por Brill, por la editorial Brill, muy, muy interesante. De modo que colocamos este libro, lo recomendamos, ojalá que se traduzca al español, es un libro consulta, de referencia, y sobre todo es un libro que, como decía, ofrece un marco interpretativo para comprender a Spinoza, a Maimónides, a Mendelssohn y a toda una tradición de la secularización y a seguir pensando ese problema de la secularización. Bueno, sin duda es una recomendación que habrá que tomar en cuenta. Muchas gracias, Pablo Dreisig, por habernos acercado a este libro y al personaje, al autor, porque parece que por ahí hay todavía mucho por venir y muchas cosas que rescatar. Así que esperamos contar contigo dentro de 2 semanas otra vez. Hasta entonces, muchas Gracias, gracias. gracias a ti, querido Jorge.